¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Estamos leyendo todos los domingos el Evangelio de San Mateo. Un evangelio que ya explicamos está estructurado sobre la base de 5 grandes discursos. Y entre discurso y discurso encontramos una sección narrativa. Es decir, San Mateo va narrando el camino de Jesús hacia Jerusalén. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o verlo en su teléfono móvil desde nuestra página web www.santuariorioblanco.com.ar. También estamos en YouTube, nuestro canal de YouTube, Río Blanco y Paipaya Santuario. Entre, suscríbase, dele a la campanita, así podemos llegar a más personas. Lo que hoy vamos a leer está, como decíamos, en la sección narrativa entre el capítulo 13, que ya hemos leído, que es el capítulo de las parábolas, y el capítulo 18, que es el capítulo del discurso de la comunidad. En esta sección narrativa, lo que habíamos visto en el último domingo es que Jesús, después de la noticia del martirio de Juan el Bautista, desea irse a un lugar desierto, estar a solas con Dios, pero cuando llega, la multitud lo está esperando y Jesús posterga ese deseo de estar en oración y realiza lo que hemos leído y comentado el domingo pasado, que es la multiplicación de los panes. Después de la multiplicación de los panes viene este texto que hoy comentamos. Jesús, una vez que termina de atender a la gente, manda a los discípulos que vayan a la otra orilla y él se va a la montaña a orar. O sea, Jesús sigue con su propósito de dedicar un tiempo a orar en la montaña. La montaña es siempre el lugar en donde uno se encuentra con Dios, en donde Dios se manifiesta. Estamos leyendo San Mateo, capítulo 14, del 22 al 33. Capítulo 14, versículos 22 al 33. Este texto tiene dos partes. Nos habla de Jesús que camina sobre el agua. Esta primera parte, Jesús caminando sobre el agua, es algo que también trae el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Juan. Pero la segunda parte, que es lo referido a Pedro, lo trae únicamente San Mateo. San Mateo, esto hay que aclararlo, es el único evangelista que nos habla de la iglesia y por lo tanto de la preeminencia de Pedro. En el Evangelio de Mateo, Pedro aparece como piedra, lo vamos a ver en el capítulo 16, pero también como piedra de escándalo. Es decir, la figura de Pedro es la de aquel que preside la iglesia, aquel que está en la barca de la iglesia, que la conduce. Un hombre como todos los demás, frágil, temeroso y al mismo tiempo elegido por Jesús para
presidir la iglesia. Esta figura de Pedro en Mateo es muy importante. Vamos a ver, por ejemplo, la importancia de Pedro en Mateo 16:16. Y preparando un poco ese momento culmen, Mateo 16:16, tenemos este texto de Mateo 14:22 en adelante, en donde en la segunda parte vamos a ver el protagonismo de Pedro. De modo que vamos a dividir nuestro comentario en dos partes. Primero, los discípulos. Segundo, la persona de Pedro. Leemos en el versículo 22, capítulo 14, versículo 22. De inmediato, es decir, después de la multiplicación de los panes, de despedir a la gente, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Obligó. Este verbo resulta muy interesante y un tanto novedoso en el contexto de Mateo. Jesús obliga, manda a los discípulos que suban a la barca y se vayan a la otra orilla. Uno se pregunta, ¿por qué? Si nosotros nos remitimos al Evangelio de San Juan, podemos intuir el por qué. San Juan nos cuenta que después de la multiplicación de los panes, la gente quiere proclamar a Jesús como rey. Este es el profeta, a este lo vamos a hacer nuestro rey y vamos a ir en contra de los romanos y demás. Una verdadera tentación populista. San Juan nos dice que después de esto Jesús subió a la montaña a orar. Es probable, se entiende el porqué de este Jesús obligó a los discípulos a que se fueran. Es probable que los discípulos cayeran un poco en esta tentación del populismo, en esta tentación de la popularidad. Bueno, ahora sí, con Jesús vamos al frente, nosotros vamos a ser los que estamos al lado de Él y tendremos nuestra cuota de poder. No se olvide que Santiago y Juan le piden a Jesús los dos primeros puestos en el reino. Así que es muy posible que haya algo de esto. Por eso Jesús los saca del medio, los manda que se vayan en la barca y él se va a la montaña. Jesús no quiere que la gente se confunda con un reino que no es el reino que él predica. El reino que él predica es el reinado del amor, de la paz, de la justicia, no del poder. Por eso los manda, Jesús los obligó a los discípulos que subieran a la barca, se adelantaran a la otra orilla. Es muy interesante ver esta actitud de Jesús de sacar a los discípulos del medio. Una vez que la despidió a la gente, subió al monte a orar a solas. Jesús en muchas oportunidades aparece en los evangelios, sobre todo en Lucas, orando en la montaña y orando a solas. Qué importante y qué enseñanza grande para nosotros esto de retirarse para orar. ¿Cuántas veces necesitamos
esto de retirarnos para orar a solas. Estar a solas con Dios es muy importante. Jesús se va a la montaña a orar a solas. Al atardecer permanecía aún allí él solo, como diciendo, pasó un largo rato orando, y generalmente de noche, ¿no? Al atardecer, a la nochecita, todavía seguía ahí orando. Y aquí viene el texto de la barca. La barca estaba muy distante de tierra, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. El texto de Mateo, así lo interpretan también los biblistas, es un texto que tiene mucho de simbolismo. La barca siempre ha sido para las primeras comunidades signo de la iglesia. Y hemos visto en muchas iconografías la barca de la iglesia, se dice así, la barca de la iglesia. Las primeras comunidades a las cuales le escribe Mateo eran comunidades, sobre todo esta, la que le escribe Mateo en los años 80, 85, al norte de Israel. Era una comunidad siro-palestinense, vivía muchas agitaciones internas y externas. Era una comunidad con muchas dificultades. De modo que esta barca, sacudida por las olas, el verbo griego indica algo así como maltratada por las olas, zarandeada, ¿no? Cuando uno sacude algo así fuertemente, ¿no? De modo que la barca estaba muy distante de tierra, estaba ya mar adentro, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. El viento, el mar, la tempestad, siempre han sido signo del mal que arremete contra la iglesia. El mar, por ejemplo, en el concepto bíblico es el lugar del mal, ¿no? De las fuerzas malignas, del caos. Entonces este caos, estas fuerzas malignas, golpean contra la barca, contra la iglesia. Lo hemos visto a lo largo de los siglos y lo vemos también hoy. Hoy también vemos cómo la barca de la iglesia es golpeada, zarandeada por fuerzas extrañas. Hemos visto imágenes maltratadas, iglesias profanadas, en muchos lugares gente que ha entrado al templo mientras la comunidad estaba rezando y han ametrallado a un montón en países islámicos. Es decir, esta persecución contra la iglesia es algo de toda la historia, también de nuestra historia contemporánea. La barca sacudida por las olas, que el viento era contrario. La iglesia siempre va un poco contramano de muchas cosas que no le hacen bien al hombre y no le hacen bien a la humanidad. El Papa acaba de escribir la encíclica Magnificat Humanitas, alertando contra estas olas modernas de la inteligencia artificial que pueden hacer sucumbir a la misma humanidad. De madrugada, ¿qué se entiende por madrugada? Porque en otros textos se habla de la cuarta vigilia de la noche, es decir, es entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando no es ni oscuro ni claro, ¿no? Es la madrugada, es decir, no está el sol radiante ni está la noche
plena, está ahí queriendo amanecer, no se ve bien, de madrugada. Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Esta imagen de un Jesús caminando sobre el mar nos quiere hacer ver que Jesús es Dios, porque ¿quién puede caminar sobre el mar? Únicamente alguien que tenga un poder divino. Esta imagen de caminar sobre el agua es una imagen que también está en otras religiones. Por ejemplo, en religiones de la India, ¿no? Hay por ahí héroes que caminan sobre las aguas. Es una imagen que indica poder divino, ¿no? San Mateo coloca a Jesús caminando sobre el mar, que significa no solamente que Él es Dios, sino también significa que Él tiene el poder sobre el mal. Decíamos que el mar es el lugar del mal, del caos, de la muerte, de los peligros. Jesús camina sobre el mar, quiere decir, tiene poder sobre el mal. Jesús caminando sobre el mar. Se asustaron y llenos de miedo gritaron: es un fantasma. Lo cual quiere decir que ellos de alguna manera creían en los fantasmas, ¿no? Confunden a Jesús con un fantasma. Una pausa, ya regresamos con la segunda parte de este texto. Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o verlo en su teléfono móvil desde nuestra página web www.santuariorrioblanco.com.ar. Ahí tiene el link que lo lleva al programa. También tenemos nuestro canal de YouTube, Río Blanco y Paipaya Santuario. Nos dice el texto, estamos leyendo en Mateo 14, versículo 27. 14, 27. Enseguida Jesús les dijo, porque los discípulos decían, es un fantasma, se asustan. Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Este soy yo, o yo soy, nos remite al nombre de Dios en la Biblia. Acuérdese cuando Moisés le pregunta a Dios en la zarza ardiente, ¿cómo se llama? Y Dios le dice, yo soy Yahvé, yo soy el que soy, yo soy. Entonces cuando Jesús dice soy yo o yo soy, está indicando que Él es Dios, es el mismo término, Yahvé. Por lo tanto es una manifestación de quién es Jesús, de la divinidad de Jesús, que va a ser reconocida después por los discípulos, va a ser reconocida también por Pedro en el capítulo 16. Entonces Jesús dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Este no tengan miedo también es
propio de la cercanía de Dios que serena el corazón. Aparecen los relatos de las apariciones de Jesús resucitado. No tengan miedo, se lo dice por ejemplo a las mujeres, no tengan miedo. Es típico de la manifestación de la presencia cercana de Dios. Estando Dios cerca no hay que tener miedo. ¿Cuántas veces nos ataca el miedo? Y comenzamos a temblar y a gritar como los discípulos, ¿no? Jesús dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Qué hermoso poder escuchar esto en nuestra vida, en los momentos bravos de la vida, cuando las tormentas de la vida arrecian sobre nuestra pobre barca que es nuestra vida, ¿no? Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y aquí viene el protagonismo de Pedro, que es también sumamente interesante. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Es como que Pedro medio que desconfía. Si eres tú, como diciendo, bueno, a ver, vamos a poner a prueba a ver si es o no es, ¿no? Si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. ¿Sí? Yo también quiero caminar sobre el agua. Como diciendo, hacer milagro, ¿no? Jesús le ordenó. Fíjense que Pedro dice, mándame, y Jesús le ordena. Es más o menos como lo que al principio del texto decía, Jesús obligó a los discípulos, ordenó, váyanse a la otra orilla. Acá Jesús ordenó a Pedro. Pedro es la cabeza, pero está bajo las órdenes de Jesús. Pedro no debe hacer lo que a él se le ocurra, sino lo que Jesús le manda. Entonces Jesús ordena a Pedro. El Papa no está para hacer lo que a él se le ocurra, sino para hacer lo que Dios quiere, lo que Jesús le ordena. Jesús le ordenó, ven. Pedro bajó de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pedro camina sobre el agua, va hacia Jesús, cumple la orden de Jesús. Pero, aquí viene lo interesante del texto, al sentir el viento, se llenó de temor, comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Al sentir el viento, Pedro, en vez de mirar a Jesús, comenzó a sentir el viento, es decir, a fijarse más en el peligro que en Jesús, fijarse más en la circunstancia difícil, peligrosa que estaba viviendo, más que mirar a Jesús. Cuando deja de mirar a Jesús y se fija más en el viento, comienza a hundirse, porque comienza a dudar. También Pedro puede dudar, es un hombre, como nosotros, que también podemos dudar. En los momentos bravos de la vida, por ahí dudamos y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Dónde está ese Dios al cual yo tanto rezo? ¿Para qué rezo? También dudamos. Pedro dudó. Al sentir el viento se llenó de temor. También nosotros nos llenamos de temor, el miedo nos gana muchas veces. Comenzó a hundirse. Cuando nos gana el miedo comenzamos a hundirnos.
pero grita Pedro, Señor, sálvame. De inmediato, Jesús extendió la mano, lo tomó y le reprochó. Jesús acude inmediatamente al llamado de Pedro, Señor, sálvame. Jesús acude y lo toma de la mano, pero le reprocha, diríamos, lo retó, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús le reprocha a Pedro su falta de fe. Y porque Pedro es como nosotros, también puede tener falta de fe. También puede tener vacilaciones, dudas, sentimientos encontrados. Cualquiera de nosotros también en medio de las tormentas y las dificultades, por ahí tenemos la duda, la falta de fe. Esa duda, ¿por qué dudaste?, ¿no? Es parte del camino de la fe. Si en algún momento dudamos, no tengamos miedo. ¿Sí? Es parte del camino de la fe la duda. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. En cuanto subieron a la barca. La barca es la iglesia. Pero la iglesia tiene la presencia de Jesús. Y esa barca con la presencia de Jesús supera las tormentas. Y esa barca es también nuestra vida. También nosotros tenemos que darle a Jesús la posibilidad de subir a nuestra barca, a la barca de nuestra frágil vida. Y cuando Él sube, cuando Él tiene espacio en nuestra barca, las tormentas se calman. ¿Y cómo hacer que Jesús suba a nuestra barca? Por la oración, por la lectura y la meditación de la palabra de Dios, por los sacramentos, por la atención a los pobres, por algún momento de retiro, de oración, de estar a solas con Dios. Hay muchas formas de dejar que Jesús suba a nuestra barca para que se calmen las tormentas. Esas tormentas que no son solamente externas, hay muchas tormentas interiores, tormentas del corazón. Y hay que dejar que Jesús suba, entre a nuestro corazón y nos calme, nos devuelva la paz, la serenidad interior. Hay que dejar que Jesús suba a la barca. Cuando Jesús subió a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca, es decir, los discípulos, se postraron ante Él, se postran ante Jesús y le decían, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Es una profesión de fe que hacen los discípulos y que es anticipo de lo que en Mateo 16:16 va a decir Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Qué hermoso evangelio. Un evangelio para releerlo, meditarlo, masticarlo, gustarlo. Todos nosotros tenemos momentos de incertidumbre, momentos de tempestad, momentos de vientos fuertes, externos o internos.
problemas familiares, problemas sociales, problemas interiores, problemas de decisiones interiores que tenemos que tomar. A veces el corazón está revuelto. Dejemos que Jesús entre y que Él nos diga: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y veremos cómo la presencia de Dios en nuestra vida calma las tormentas y nos permite cruzar a la otra orilla. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.